Se ha instalado esta idea de que, bueno, lo que pasa es que el gobierno fue un desastre. Para votar al Colorado, marcás al pelado. Este 26 de octubre. Hola. La gente que ha consumido drogas se puede detectar. They are dying. All right, they're dying. Buena, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Veníamos Bien, Veníamos Bien de semana preelecciones, el domingo. El domingo tenemos que ir a las urnas y el domingo vamos a estar yendo a las urnas y hoy obviamente vamos a hablar de eso, de las últimas horas de cara a una elección que, bueno, es una elección intermedia, de medio término, elecciones legislativas, pero que tienen otros componentes, por lo menos como hace bastante tiempo no se veía en la Argentina. Ya nos vamos a meter con este tema, entre otros que tenemos para el día de hoy. ¿Cómo le va mi amigo Facundo González? ¿Cómo anda, Facu? ¿Qué tal, Juan? ¿Y cómo te va? ¿Todo bien? Todo muy bien, realmente. Una cuenta regresiva ya en la recta final previo a las elecciones de este domingo. Después te voy a contar a ver qué pasa con la agenda postelectoral, o por lo menos para la economía. ¿Por qué? Porque la economía llega un poco a los tumbos. Hoy se conocieron datos de la actividad económica del mes de agosto, al menos da cierto respiro porque por lo menos cortó una racha de caídas consecutivas. En un ratito vamos a estar charlando de esto. Y recién escuchábamos en la previa al presidente Donald Trump diciendo que la situación en la Argentina era crítica, que estábamos muriendo. Y eso, por supuesto, también refleja cómo nos ven desde afuera. ¿Y qué pasa con respecto a el dólar, el tipo de cambio? Está muy monotemática la plaza desde el punto de vista financiero, hablando solamente de lo que pasa con el dólar, como si no hubiera un mañana. Sin embargo, te voy a contar por qué termina sucediendo y qué dijo el ministro de Economía. Bueno, algo que tiene mucho que ver con elecciones ejecutivas generalmente, no con elecciones legislativas. Siempre hay cobertura electoral. Todos los años electorales en la Argentina, lamentablemente, hay un tirón de demanda por el dólar. ¿Por qué? Porque muchas veces para tratar de llegar con un mejor terreno tratan de atrasar el tipo de cambio y que no se mueva, y eso en momentos de una economía inflacionaria como la de los últimos años en la Argentina, en esta historia reciente, siempre generó muchísimas tensiones en el mercado de cambios. Bueno, este 2025 no estaba la expectativa de que eso suceda porque la inflación venía bajando. Sin embargo, pasaron un montón de situaciones con un montón de cosas completamente extraordinarias en un mercado de cambios que está completamente enrarecido y refleja también la falta de confianza, credibilidad del peso. El problema no es el dólar, el problema muchas veces termina siendo el peso en la Argentina, que pierde valor no solamente contra las monedas, sino también contra el resto de los bienes. Bueno, un breve comentario de cara a lo que se viene el próximo domingo. Se planteó un escenario binario de apoyo o no apoyo a Milei. O sea, estás acá o estás del otro lado. Y no se planteó de manera generalizada porque sí. Lo plantearon los mismos actores. Uno entiende que al peronismo le conviene eso, porque el peronismo te va a decir somos la única opción opositora, es contra Milei, hay que frenar a Milei, etcétera, etcétera. Es obvio ese mensaje. Lo que a mí me sorprendió personalmente es cómo el gobierno nacional tomó la misma estrategia. Vamos a decir, mirá que somos nosotros, la libertad avanza o Argentina retrocede, es esto o nada. Una práctica muy de un sector que no gobierna, o sea, que la ve desde afuera generalmente. Como es la oposición en general, es mucho más fácil hacer campaña siendo opositor. Primero porque le contás las costillas y le buscás los errores a los gobiernos, que todos los tienen. Pero segundo, porque no tenés una responsabilidad directa de gestión. Pero no es el caso de los ejecutivos. Por ende, las estrategias electorales, inclusive, bueno, veremos el lunes qué pasa, pero a mi criterio poco inteligente que ha adoptado políticamente hablando como estrategia electoral la Libertad Avanza, los pone en una situación muy compleja. Porque insisto con lo mismo que vengo diciendo hace varios días en B Noticias, en este programa. Para la Libertad Avanza, esta es una elección muy fácil de digerir, más allá de si tiene o no tiene el apoyo generalizado. Primero hay que entender esto. La Libertad Avanza, Milei llega con un 30% del electorado, poquito más, 30% del electorado. Después lo otro fue un balotaje. Ahí pesó el voto anti. O
o sea, el voto contra, que se sumó, en este caso, a la Libertad Avanza, en términos similares a los que había obtenido el PRO, que quedó en el camino. Pero era obvio que un votante del PRO no iba a votar una opción como Massa Rossi, una opción kirchnerista. Eso estaba descontado, con lo cual ahí le da la gran posibilidad a Milei. Después viene todo lo discursivo, que no quiero entrar en eso, porque la verdad que tiene muy poco sustento. Pero lo cierto es que Milei saca un núcleo duro de un 30%, aproximadamente, 29-30% de votos. Ese es el caudal y el capital electoral que tiene la Libertad Avanza. Después, obviamente, tenés 2 años de gobierno. Ahí enamorás, decepcionás, acercás y alejás a un montón de votantes y un montón de personas. Entonces las elecciones de medio término sirven un poco como termómetro. Son siempre un plebiscito a la gestión las elecciones de medio término. Lo decimos a nivel local. De hecho, vemos a los intendentes poniendo la cara por sus listas a concejales, vemos a los gobernadores haciendo lo propio en el caso de la provincia de Santa Fe, no con listas a diputados, pero sí, por ejemplo, en lo que fue la elección de convencionales constituyentes y ahora también en la nacional. Pero es un error ese del gobierno nacional porque tenés que entender primero que vas a sumar o sumar. O sea cual sea el resultado del domingo, en el Parlamento, o sea, en el Congreso de la Nación, la Libertad Avanza el lunes, bueno, en realidad el 10 de diciembre va a estar mejor posicionada que hoy. Le vaya como le vaya. Entonces es más fácil hacer una lectura similar a esta, de fortalecimiento, de bajarle el precio a una supuesta derrota, en el caso de que te toque, antes que jugarte un pleno. Porque te jugás un pleno y después viene qué haces después si no te sale ese pleno. Te quedás sin fichas. Hubiese sido mucho más inteligente coronar, haciendo ya que hablamos de ruleta, o jugar a docena, o jugar a color, pero guardarte un par de fichas. Porque en realidad, insisto, el resultado final, vos siempre podés tener una lectura positiva. Decir, bueno, vamos a tener más legisladores de los que tenemos actualmente, y no solo eso, vamos a tener legisladores propios, que nos van a responder a nosotros, que van a trabajar en conjunto con nosotros. No como sucedió en las últimas elecciones en las que Milei se transformó en presidente, que gran parte de las listas de la Libertad Avanza fueron acuerdos con sellos partidarios, sellos políticos y con gente que financió parte de la campaña y fueron parte de las listas. A los 10 minutos estaban en otra banca separados del bloque y hoy se están tirando con cosas adentro del Congreso. Entonces, la verdad es que el panorama es ese. Va a estar mejor la Libertad Avanza posicionado en el Congreso el año que viene, post 10 de diciembre, a lo que está el día de hoy. O sea que a Milei le va a ser, inclusive técnicamente, por una cuestión numérica, más fácil esa relación con el Congreso, porque va a tener más interlocutores, va a tener más apoyo, va a tener más gente que pueda presentar algún tipo de proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, se plantea una elección en términos binarios. ¿Somos nosotros o es el abismo? ¿Es ahora o nunca? Etcétera, etcétera. Y eso termina generando tensiones. Mucho más cuando en la previa electoral, algo marcaba Facu recién, cometiste muchísimos errores. Algunos serán errores no forzados y otros errores mucho más graves. Y donde gran parte de ese contrato electoral lo pusiste en cuestionamiento, lo pusiste en duda. Entonces hoy llegamos a una elección de medio término tambaleándonos como si fuese una elección ejecutiva y como prácticamente nadie sabe. ¿Y el lunes qué hacemos? Nadie sabe. O sea, vos hablás con comerciantes, con cualquiera. ¿Y el lunes? Y no sé. El lunes, y no sé. Con razón. Porque además llegamos en un escenario muy complejo económicamente, no alcanzó el apoyo de Trump, no alcanzaron los 20.000, no alcanzaron los 40.000, no alcanzaron los viajes a Estados Unidos, el ser el referente número 1 de la libertad a nivel mundial, etcétera, 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 y todo lo discursivo que planteó el presidente Milei. Te están corriendo con el dólar en Argentina. Bueno, la semana pasada hablamos bastante de eso, no quiero ser reiterativo. El dólar vuelve a superar el techo de las bandas, el Banco Central, que hoy tendría que estar aniquilado, porque es lo que iba a hacer Milei cuando asumió, dijo, vamos a cerrar el Banco Central, está más vivo que nunca el Banco Central, de hecho está interviniendo constantemente, muy distinto a lo que se prometió en su momento. Entonces, todas esas cuestiones hicieron que llegues en un momento de mucha fragilidad, de crisis política y de mucha debilidad, pero sobre todo con una crisis de confianza, donde evidentemente el mercado no confía, donde evidentemente gran parte de la ciudadanía no termina de comprar lo que quizá en otro momento compró. En ese contexto llega un gobierno nacional que plantea una elección a todo o nada. Insisto con esto, yo creo que es un error, porque la podrías haber planteado de otra manera, con un clima mucho más tranquilo. Que del otro lado te planteen eso a mí no me sorprende, vuelvo a lo mismo, mucho más fácil ser opositor y hacer campaña. Mucho más cuando del otro lado tenés el peronismo. ¿Por qué digo mucho más con el peronismo? Porque el peronismo
tiene muchos años de rosca, de ordenarse, de organizarse, de trazar estrategias electorales, y además te están jugando en esta elección otros sectores también con igual o más cantidad de años de rosca, etcétera, que por ejemplo el radicalismo. Provincias Unidas, que no son chicos nuevos que recién están graduados de las universidades y aparecen haciendo sus primeras herramientas en política, sino que vienen de toda la vida en la política. El caso de Chiaretti, el caso de Yarlora, el caso de Puyaro, el caso de Vidal, el caso de Nacho Torres, no son pibes nuevos, no salieron recién de presentar la tesis de la facultad, no. Entonces esas roscas, esos armados y ese tipo de cuestiones también te resta como La Libertad Avanza, porque es un espacio sin experiencia, porque es un espacio que internamente está dividido y donde está llegando una elección prácticamente con lo último que te queda. Todavía faltan 2 años. Todavía faltan 2 años de gestión y de gobierno. Esa elección a la cual llegás el domingo termina, insisto, siendo prácticamente planteada en una estrategia y de una manera en términos absolutamente binarios. Entonces ahora hay que ver qué pasa el domingo. Esa tensión, o sea, todos esos errores, algunos no forzados, otros graves, o esas rupturas pequeñas o grandes del contrato electoral inicial, de no somos corruptos y aparecen casos de corrupción, de que se te cae un candidato principal por estar financiado por un narco, inclusive termina apareciendo en la boleta, de un gabinete que hoy se fue Gerardo Huertein, ni más ni menos que el canciller, después de los viajes a Estados Unidos, después de todo. La verdad que es raro que te renuncie alguien del gabinete días antes de una elección. Ya el propio presidente anticipando que si vienen cambios, algunos van a ser forzados, porque caso Bullrich, caso Petri van a asumir, o Manuel Adorni van a asumir en sus bancas, en el caso de Adorni en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el resto en el Congreso de la Nación, y vas a tener que hacer cambio. Pero además también hay otras internas, con lo cual llega desorganizado, desordenado, llega el gobierno nacional en una situación compleja. Y paralelamente, obviamente, muchos otros espacios empiezan a aprovechar esas situaciones. Está clarísimo que es de cara al 2027. Está muy claro que es de cara al 2027. Nosotros tenemos el caso de Santa Fe, que también va a ser una elección esta particular, porque algunos anticipan un posible escenario cercano a 3/3. Hay que ver de cuántos son esos 3/3. ¿Son 3/3 de 30? ¿O son 3/3 de 20? ¿O son 3/3 de menos 20? ¿A qué me refiero con esto? A la cantidad de gente que va a votar. Quizá veamos más gente yendo a votar el próximo domingo que en las últimas elecciones en la provincia, que estábamos por abajo de la mitad. A lo mejor subimos un poquito más. Igual yo no creo que estemos en un 80, 75%. Pero bueno, a eso me refiero con hay que ver qué escenario de 3/3, porque después vos podés tomar la torta de los votos válidos afirmativos y dividirlo y decir, sacamos el 33%, ahora cuando ve que la mitad no fue a votar, en realidad ese 33 baja a 15, a 16, a 17%, no más que eso. Pero la gran mayoría de los espacios tienen números similares. Y en la provincia te entra a jugar Provincias Unidas, con la fuerte billetera de todos los gobernadores. Me parece que no hay que ser sonso en esto. Está mucho más que claro que los gobernadores no jugaron una elección más, que la pusieron fuerte. O sea, Puyaro viene de pasearse 2 semanas en Buenos Aires y eso es guita. ¿O vos pensás que sentarte en el programa de Mirta Legrand 2 semanas antes de una elección es gratis? Más vale que no. Eso funciona de esa manera. O sea que ahí tenés la chequera, la lapicera, la billetera de gobiernos provinciales, en algunos casos de provincias que medianamente tienen cuentas saneadas, como la nuestra. Tenés una alianza de cara al 2027 de un sector de oficialismos en las provincias, tenés al peronismo que va a capitalizar obviamente el odio, el antimileísmo, y tenés a La Libertad Avanza con un sector que desaparece, que es el PRO, una especie de aliado en el medio. Bueno, ¿cómo se van a dibujar esos 3/3? No lo sé, yo supongo que va a estar más cerca del 20 que del 30, si es que es un escenario de 3/3, pero más o menos los 3 espacios en Santa Fe coinciden en eso. Hay otros espacios que también la están remando, hoy vamos a hablar con uno de ellos, que es del FRADE, que están por fuera de estos sectores y que tienen chances y que ven números que, bueno, se pueden transformar. Y después hay un montón de sueltos que no van a llegar, recordemos que no hay paso, o sea que en realidad no vamos a tener ese filtro de aquellos que no llegan no cruzan un umbral o no llegan a un piso, sino que esta ya es la que cuenta, es la que vale y es la elección general. Pero la gran pregunta es qué pasa el lunes. Es la pregunta que nadie te va a poder contestar hasta el lunes.
o por lo menos empezar a ver qué pasa el domingo a la noche. El gobierno nacional pretendía publicar los resultados con porcentajes nacionales, algo muy raro porque en realidad las elecciones, en este caso, tienen mucho peso por distrito. Nosotros elegimos 9 diputados nacionales. Los cordobeses eligen justo el mismo número que nosotros, 9 diputados nacionales. Los entrerrianos eligen a los suyos. Hay en algunas provincias que se eligen senadores también. Y en cada una de las provincias hay alianzas diferentes. En algunas juega la Libertad Avanza, en 19 provincias juega la Libertad Avanza, pero después el sello que lleva el peronismo, que es Fuerza Patria en este caso, no juega con ese sello en todas las provincias, juegan 12 nomás. En otras van como alianzas internas del peronismo, otras como peronismo disidentes, etcétera, etcétera. Los radicales lo mismo, el PRO lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces es muy raro contar un porcentaje nacional, porque además cada una de las provincias tenés partidos provinciales también que van a jugar esta elección, con lo cual es un tanto extraña esa decisión que había tomado el gobierno nacional en el simulacro que se hizo de la publicación del escrutinio provisorio. En realidad no es extraña porque esa decisión lo favorecía, entendiendo que en un porcentaje nacional, si llegaba a haber una derrota, la podías diluir mucho más porque la Libertad Avanza está jugando en casi todo el país, con el sello propio. Bueno, finalmente hubo una decisión de la Cámara Nacional Electoral de, como dice la Constitución, publicar los resultados por distritos. No invalida la opción de poder publicar un porcentaje nacional, o sea que seguramente lo veamos, pero lo que se va a publicar a partir de las 21 horas del domingo va a ser el porcentaje por distrito. O sea, vos vas a poder ver qué pasó en Santa Fe, etcétera, etcétera. Y eso le va a dar por ahí algunos matices de interpretación a los discursos, que después vamos a ver, que seguramente están todos centrados en Buenos Aires, inclusive los de Santa Fe. O sea, nos piden el voto a nosotros los santafesinos, pero se van a ir a festejar o se van a ir a parar en escenarios de Buenos Aires, no acá, porque están buscando la proyección nacional para el 2027 sobre todo. Pero los resultados que vamos a ver a partir de las 21 van a ser resultados por distrito. Dicho sea de paso, vamos a hacer una transmisión nosotros y te invito ya a que te sumes a partir de las 20 del próximo domingo a la transmisión especial de Veo, donde vamos a seguir minuto a minuto todos los resultados. Pero vuelvo a la pregunta inicial. ¿Y el lunes qué? Bueno, vamos a ver qué pasa el lunes. Sí me parece que hay que bajarle dramatismo también a la cosa. Porque la política en general juega todo el tiempo a esto de la polarización, de los términos binarios, de ponerle dramatismo, pero porque, bueno, ellos viven en un círculo que no es el del común denominador de Ciudadanos. El ciudadano está más preocupado por saber si va a poder reponer el lunes, o si vende o no vende, o cuánto va a valer la chapa el que está construyendo, o el que está cambiando la correa del auto. De eso está preocupado el argentino. No está preocupado por cuestiones del círculo rojo más político, que es un poco el termómetro generalmente de la dirigencia política. Entonces, por eso digo que hay que bajarle un poco el dramatismo a la situación. No es una elección de vida y muerte. Ningún ejecutivo ha ganado absolutamente todas las elecciones intermedias. Es algo que puede pasar, es algo que puede ganar, es algo que puede ganar, puede perder. O sea, no se puede tomar como rehén al ciudadano de a pie y a la sociedad constantemente de una cuestión binaria de decisión de política. Porque llegás a un nivel de tensión que terminás explotando. Ahora bien, sí, esto depende de un grado de responsabilidad de toda la dirigencia política, no solamente del Ejecutivo, que, insisto, para mí planteó mal su campaña, porque fue el propio Ejecutivo el que empezó a hacer tambalear casi todo. Pero bueno, cerremos ese paréntesis, no depende solo del Ejecutivo, depende si querés, primordialmente sí del Ejecutivo, porque tenés la responsabilidad de gobernar. Pero también depende de que tengamos dirigentes un poco más serios, un poco más medidos y que digan, bueno, tranquilos muchachos, tranquilos, no podemos estallar todos por los aires, porque somos los primeros que nos empezamos a tirar con de todo. Hay que bajar un poco la espuma, hay que bajarle el nivel de dramatismo a una elección intermedia. Nadie, insisto, ningún ejecutivo, ningún gobierno se puede caer por una elección intermedia, es un delirio, a pesar de algunos que vociferan constantemente eso. Y hay que mantenerlo lo más ordenado posible. Sí, claro, llegás a un momento, como lo venía explicando hasta recién, de una elección donde tenés un panorama complejo, donde el mercado te está desconfiando, donde hay algunos movimientos muy nerviosos en las horas previas. Como suele suceder en las elecciones en Argentina, no tanto en las elecciones intermedias, más bien en las elecciones a ejecutivos, en las elecciones presidenciales sobre todo, donde se debaten modelos de país, quizá de manera un poco más profunda. Y después, como último análisis y último punto,
volviendo a ese 30% de la Libertad Avanza, que ahora hay que ver cuánto es, hay que ver cuánto apuesta del proyecto, hay que ver cuánto voto miedo a lo otro hay que ver cuánto voto apoyo, pero no con la confianza al 100, etcétera, etcétera. Hay que ver cuánto voto enojo se canaliza por otros lugares. Lo que sí creo es que hace 2 años atrás había una sensación más de bronca. Un voto bronca, un voto castigo a una gestión que venía de una pandemia, que llevó la inflación por el techo, que tuvo una caída estratosférica en la actividad económica, que generó más pobres y que fue un desastre la de Alberto Fernández. Entonces, claro, llegás con un voto bronca y un voto cansancio, y esto es más o menos lo que nos sucede quizá en la vida cotidiana. A veces vos actuás por bronca, y después al tiempo decís, che, pará, la verdad que estaba caliente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que quizá hoy esa sensación más de bronca se empieza a transformar en una decisión más pensante. Y que se empieza a transformar en una decisión más analítica, más pensada, más cautelosa, más analizada. No quiere decir ni votar a uno ni a otro. Sencillamente decir, bueno, la bronca pasó. Hoy hay que buscarle un poco la forma de canalizar todas esas situaciones en una salida, como siempre digo, política. Porque al fin y al cabo la salida es política. Insisto con esto, a bajarle un poco el tono. No es el fin del mundo, el domingo es una elección más. La mayoría de los argentinos están preocupados por otras cosas, ¿no? Por quién gana, quién pierde las elecciones, si Lemoyne está, si no está, si hace campaña, si no hace campaña, si Scalia se va y quién la reemplaza. Todas esas son cuestiones de rosca que a veces nos preocupan más a nosotros periodistas, que en realidad no nos preocupan, pero laburamos más con eso y estamos, no, porque el senador tal, con la... Y la verdad que a la gente le importa muy poco eso. Entonces, la política lo tiene que leer, sobre todo para intentar bajar un poco, pase lo que pase el domingo, y por lo menos mostrar un pequeño grado de madurez ante tanto berretismo, sobre todo en el Congreso de la Nación, cuando hemos diputados que son impresentables realmente en el Congreso de la Nación, de todos los colores. Bueno, sería un buen momento como para bajar un poco el nivel de ansiedad. Veremos qué pasa el domingo, veremos qué pasa el domingo a la noche y después el lunes, y analizaremos cómo seguimos en todo esto de cara a por lo menos los próximos años de Javier Milei. Buenas noches, estos veníamos bien, ¿te perdiste de algo? Tenemos el zapping, te lo mostramos acá, mirá. What do you have to say to U.S. farmers who feel that the deal is benefiting Argentina more than it is them, as Look, they are Argentina's fighting for its life, young lady. You don't know anything about it. They're fighting for their life. Nothing's benefiting Argentina. They're fighting for their life. You understand what that means? They have no money. They have no anything. They're fighting so hard to survive. If I can help them survive in a free world, I happen to like the president of Argentina. I think he's trying to do the best he can. But don't make it sound like they're doing great. They are dying. All right? They're dying. What do you mean by... Porque a veces dicen, no, bueno, pero la gente no puede esperar. No, digamos que se dejan psicopatear por los kirchneristas, ¿no? Y repiten la frase de los kirchneristas. Dicen, no, la gente no puede esperar. Digo, no le tomen el pelo a la gente. O sea, no, digamos, me parece, irritante como insultan la inteligencia de los argentinos. Hago el paralelo con la economía familiar, de un presupuesto. Imagínate un presupuesto de una familia que trabaja uno solo, que son 6 en la familia, tienen autos, lanchas, casa de fin de semana, un caserón fenomenal y trabaja una sola persona. Y cuando empiezan a presupuestar, empiezan con los delirios, que uno quiere cambiar el equipo de audio del auto, el otro quiere comprar una segunda lancha, y lo mandan a trabajar esta persona el doble o a buscar 5 trabajos. En el baño emiten papelitos y son falsificadores. Eso es la Argentina, eso no resiste. Entonces lo que está haciendo Milei es, muchachos, eventualmente lo que puede hacer un tema de préstamo por primera vez en la Argentina, cuando era simplemente un préstamo para mantener el tema del dólar, o eventualmente como en la economía familiar, como para pagar el pago mínimo de las tarjetas mientras seguimos con estos delirios. Esto es para un reordenamiento. En paralelo a que estás vendiendo autos, lanchas y bajando la estructura, te reordenás porque tenés la casa llena de agujeros y goteras. Entonces necesitas un presupuesto importante para salir del paso de una emergencia y el naufragio que dejaron el kirchnerismo. Eso es hoy el presupuesto. Lo que se pretende es el equilibrio fiscal. Basta de estar comprando autos y lanchas y delirios. 7 años que la tenía amenazándola, que le iba a matar, Mi hija lo echaba, le hizo la denuncia. Tiene como 4 o 5 denuncias, le pusieron ese botón en la pierna
Y el vago entraba igual a la casa, rompía todo y entraba para pegarle a mi hija. Yo lo defendía y él me pegaba a mí. ¿Hace cuánto tiempo que estaban separados? 2 semanas más o menos, porque él lo que tiene que no es que está separado. El sinvergüenza este se droga y viene drogado, seguro que drogado la mató a mi hija, seguro, porque es un drogón, un sinvergüenza. No le voy a perdonar nunca y que la madre lo tapa, la madre lo detiene ahí escondidito debajo de la cama, porque la madre peleaba con nosotros, le mandaba a la policía a mi hija, que dice que él se iba a suicidar. Pero no le servía a ese pibe, no sé qué tanta problema tenía con mi hija. ¿Por qué le hizo eso? Si vos lo que haces es generar una idea de que vos estás, digamos, empoderada, vos tenés el poder y sos capaz de pisotear a cualquiera, ¿no? No importa, sea hombre, sea tu madre, sea tu padre, sea alguien, lo pisoteás. Finalmente lo que te termina pasando es que te viene en contra. Sí. Entonces, el desequilibrio que se generó con el feminismo extremo te lleva a situaciones en las que la violencia es tan fuerte, que termina destruyendo a la misma persona que genera esa lógica. Vos, Petri y Bullrich salen por cuestiones electorales. Además de esos 3, ¿va a haber otros cambios? Bueno, lo definirá el presidente, no lo sé, pero el presidente incluso se refirió hasta a Santiago Caputo, que iba a tener un rol más formal dentro del gabinete o más formal, creo que usó esa palabra. Le preguntaron si iba a ser jefe de gabinete y él dijo podría ser o algo parecido a esto. Todos podemos ser, estar en cualquier lugar. Pero vos lo conoces a Caputo. A ver, el presidente, sí, con quien además, más allá de lo que han dicho, siempre tuve una excelente relación. Sí. El presidente todos los días se levanta, se mira al espejo y dice, yo con este equipo quiero seguir trabajando, o con este o este no quiero seguir trabajando. Y eso lo hace todos los días de su vida. Cuando un día se levantó y dijo, yo con este no trabajo más, ese tuvo que dar un paso al costado. Y lo va a seguir haciendo todos los días. Cuando él considere que tiene que hacer un cambio de gabinete, ese día lo hará el cambio. Mientras tanto, este es el gabinete que responde al presidente y en el que el presidente confía. Anoche se contó, Luis Majul creo que lo contó, que Gerardo Huertain ya avisó que deja de ser canciller. Estos son trascendidos. Bueno, por eso te pregunto. Majul, preguntale a Majul. Pero por eso te pregunto a vos, ya que te tengo acá, no me lo confirmás ni me lo desmentís. Si el presidente ayer a la noche hubiese considerado que Huertain estaba fuera del gobierno, ayer hubiese estado fuera del gobierno. O sea, Huertain sigue siendo canciller. Son trascendidos. Hoy el gabinete es el que está. Ok. Lo que pase mañana no lo sé, lo sabe solo el presidente. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. ¿Y si el que se cae es él? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros. El valor de dar respuesta. Radio Rivadavia llegó a Santa Fe, la radio que informa a toda la Argentina. Ahora en el 91.9 FM. Las voces más influyentes de la radio están acá. Jonathan Viale y su mirada aguda. Cristina Pérez con la información al instante. Y Nelson Castro para debatir los temas más importantes. Sintonizar Radio Rivadavia en el 91.9 FM y conectate con la mejor información. Radio Rivadavia, ahora en Santa Fe. Compacto y robusto, 100% Jeep, así es la Renegade. Tenelo hoy con 14.800.000 pesos en cuota 2.
Somos Calma, la primera autoescuela pensada exclusivamente para las mujeres en la ciudad de Santa Fe. ¿Alguna vez pensaste que ibas a aprender a manejar de la mano de instructores eficientes y profesionales dispuestas a acompañarte en tu aprendizaje a conciencia? Hacé como nuestras 150 alumnas del último semestre y que la calle no sea un obstáculo para tu movilidad. Búscanos en Instagram como Autoescuela Calma. ¡Te esperamos! Argentina elige y Santa Fe pone en juego 9 bancas de diputados nacionales. Seguimos el minuto a minuto de la elección con móviles en vivo, la palabra de los protagonistas y el análisis de los resultados con el equipo periodístico más destacado de la región. Elecciones Legislativas 2025. Este domingo 26 de octubre por Veo, el canal de Santa Fe. El más destacado equipo periodístico de la región. Fabián Masi, Eduardo González Riaño, Luciano Villarruel y Daniel Jovellano analizan fecha a fecha el campeonato de Colón, Unión y lo más destacado de nuestra verdadera pasión. Abrazo de gol. En Veo, el canal de Santa Fe. Bueno, una semana particular para hablar de números. Yo dejaba esta pregunta, ¿qué pasa el lunes? ¿Vos tenés idea de qué va a pasar el lunes? Te lo vamos a contar. Vos me lo pará que me ponga a anotar. Dale, te lo contamos. Te contamos ya directamente qué pasa el lunes. Anote entonces, señora, anote. Facu González te va a contar qué va a pasar el lunes. Bueno, vamos a seguir algunas señales. Le creemos. Bueno, vamos a empezar con algunas placas que preparamos para este día miércoles. Va a estar en el centro de la escena la mirada puesta de Toto Caputo y el dólar. ¿Y qué va a suceder con respecto al tipo de cambio en la Argentina, que hasta ahora llega muy tensionado a las elecciones? Hace solamente 2-3 meses atrás el dólar estaba más cerca de los 1.000 que de los 1.500 y hoy no tenés un tipo de cambio por debajo de los 1.500 pesos, salvo el que controla y monitorea el Banco Central con la ayuda del Tesoro de Estados Unidos, que es hoy quien comanda, si se quiere, la devaluación o pequeña devaluación o salto cambiario o el equilibrio del tipo de cambio en la Argentina. Ya no es más Caputo solamente definiendo política cambiaria junto con el presidente del Banco Central, sino que necesita el visto bueno del secretario del Tesoro de Estados Unidos, que también intervino en la jornada de ayer, miércoles, que fue una situación muy particular, ayer martes, que fue muy particular. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el dólar llegó al techo de la banda de intervención, el Banco Central tuvo que desprenderse de casi 50 millones de dólares, 45 millones y medio de dólares para tratar de sostener el tipo de cambio en la línea de los 1.490 pesos, y el Tesoro de Estados Unidos vendió más de 300 millones de dólares. Por supuesto que, tomando dimensión de la economía americana y del Tesoro de Estados Unidos, es mucho menos que un vuelto, ni un café es para lo que representa la economía americana, casi 300 millones diarios, pero habla a las claras de lo que fue sucediendo con respecto a un proceso de dolarización que ha tenido la economía argentina en el cortísimo plazo, principalmente con la salida del peso. Bajaron muy fuertes los depósitos en caja de ahorro, por ejemplo, en pesos, subieron los depósitos en dólares. Está en niveles récord, hace muchos años que no tenía niveles como los actuales. En cajas de ahorro en dólares el sistema financiero tiene más de 35.000 millones de dólares, que después terminan encajados más de la mitad en no más de la mitad, en dólares, casi el 100% en las reservas del Banco Central. Mira qué dijo hoy Toto Caputo, y nos adelantamos a una de las señales que preguntaba Juan y que va a pasar el día lunes. No va a haber ningún cambio de esquema actual. Esto que termina confirmando el ministro de Economía, Toto Caputo, que lo hace a través de las redes sociales en una publicación de Twitter, le contestó a otro economista que había tuiteado minutos antes, Julián Josovich, que dijo, bueno, venta de dólares para sostener las bandas, ayer se vendieron 45.5 millones para sostener el tipo de cambio de la banda y seguía y continuaba el tuit diciendo que después de las elecciones había que hacer algo, modificar el esquema cambiario, tal vez eliminar las bandas y que el dólar flote o que haya un salto de devaluación a futuro. Hasta ahora el propio ministro de Economía lo niega. Dijo, no va a cambiar nada, el esquema sigue como está. Con lo cual,
pasamos a la siguiente. ¿Qué va a suceder el día lunes? Bueno, según el ministro de Economía, si los resultados son favorables, el dólar tendría que descomprimir, bajar entre un 8 y un 10%. Retroceder a la línea de al menos los 1.400, 1.380 pesos. Sí, perdón, si los resultados son favorables. Son favorables. ¿Qué es el resultado Claro. favorable? Ahí está la interpretación que es difícil de estimar para el gobierno nacional. Salir en primera posición, bueno, ahí sí, por supuesto, habría un apoyo mucho mayor y descomprimiría el tipo de cambio en la Argentina. Ahora, si salís segundo o tercero, ¿cuántos diputados y cuántos senadores en ese caso se recompone la libertad avanza? Bueno, va a ser bastante disímil las interpretaciones que hagan todos los espacios en esta especie de escenario abierto que recién te contaba Juani en la editorial. Pareciera ser al menos de tercios y no tan polarizado, o sí. Bueno, eso va a depender también qué sucede en el resto de las provincias en la Argentina. Pero hay que tener en cuenta 1.490 pesos el dólar en la Argentina. Este es el techo de la banda de flotación. Aquí el Banco Central empieza a activar, desprenderse de reservas, inyectar obviamente dólares a la economía y sacar pesos del mercado. Pero claro, vos tenés cotizaciones por arriba de los 1.600. Te amplió la brecha del tipo de cambio. Fíjate esta placa que es interesante repasar. ¿Qué pasa con respecto a los argentinos? Fíjense esto. Si tienen ahorro, una consultora privada monitoreó entre no solamente sus seguidores, sino un sondeo en todo el país y hizo esta pregunta. Y segmentó. La primera pregunta era si tenía capacidad de ahorro, si no, una respuesta de solamente 2 opciones, tal vez, pero en caso de tener capacidad de ahorro, ¿cómo te proteges en escenarios electorales? Si tiene ahorro, ¿en qué vas a invertir tus pesos en la semana previa a las elecciones? Fíjate allá abajo el billetito verde de Benjamin Franklin. 68% en dólares. En dólar 37%. Acá tenés las 3 versiones. El dólar en home banking, que hoy ya no tiene cepo, los dólares financieros, el MEP contado con liquidación o el dólar informal. O sea, hay mucho paso a dólar. Muchísimo. Esta semana. Muchísimo paso a dólar. En CDRs, 20% es un activo dolarizado, son acciones que cotizan en la Argentina, cotizan en pesos, también en dólares, pero son activos que obviamente cotizan en Argentina, pero de empresas que están en el exterior, en Estados Unidos. Por ejemplo, las más conocidas, Microsoft, Apple, Coca-Cola, el Standard & Poor's, los índices bursátiles de Estados Unidos. Acá son CDRs, es un poquito más sofisticado, pero es un activo completamente dolarizado. Fondos común de inversión en dólares, también. 11%. Ahí tenés casi 7 de cada 10 respuestas fueron en alguna posición en dólar. ¿Por qué? Porque me quiero cubrir en el escenario electoral, de acá hasta fin de año, quiero ver después cómo se desarrolla la situación, a ver si le encuentran la mano, la vuelta a mantener el tipo de cambio mucho más acotado, todavía siguen las tensiones, que es una gran interrogante que todavía el mercado lo sigue viendo. Plazo fijo solamente el 10%, acciones, arriesgar, apostar un poquito más al nivel de la actividad económica y al ritmo de las empresas que cotizan en bolsa en la Argentina, mucho menos, 8%, 7% en bonos locales argentinos, cuentas remuneradas de billeteras 4% y oro 3%. Bueno, fíjense el perfil, el 70% de la capacidad de ahorro de los argentinos, de aquellas familias que tienen algún ahorrito después de fin de mes o antes y aprovechan y se tratan de defender, 7 van al dólar derecho. Esto está en el ADN, no solamente en el ADN, sino marcado principalmente porque después de las elecciones siempre alguna sorpresa daba. El billete verde, bueno, por las dudas, así va llegando. Bajaron fuerte los depósitos en pesos, bajaron fuerte también el stock de depósitos de plazos fijos. Juan, había un nivel de casi 51 billones de pesos, 51.5 billones de pesos en stock de plazos fijos hace un mes atrás y hoy está rozando los 49 billones de pesos. Hubo más de 1 billón de pesos que se pasaron directamente o a otro tipo de alternativa, pero no quedaron en plazo fijo. Obviamente eso también termina teniendo tensiones y hubo una recuperación del nivel de depósitos en dólares del sistema financiero, algo que ya veníamos comentando hace un ratito. Y pasamos a la siguiente, venimos hablando qué va a pasar a partir del día lunes. Bueno, este es un dato importante, me había olvidado de esta placa. Serie original, 2,4% la variación interanual el mes de agosto, al menos llega con un dato positivo. Dato de actividad económica que se conoció esta tarde, a las 4 de la tarde el INDEC informó 2,4% creció la economía con respecto a agosto del año pasado, algo que no venía sucediendo, venía frenándose el ritmo de la actividad económica. La variación desestacionalizada que es casi prácticamente contra el mes anterior, o sea, el mes de julio, esto es agosto contra julio de este año,
rompió 3 meses de caídas consecutivas, 0,3%. Fíjate que acá tenés ese movimiento. Hiciste un pico y después empezaste a caer. Estos son los últimos meses. Mayo, junio, julio, agosto. Empezaste a caer. La tendencia es esta. La serie de la tendencia del ciclo entrando en una etapa de recesión probable que, bueno, se terminó cortando porque agosto volviste a subir 0,3%, pero con una tendencia realmente muy compleja. La economía también, la economía real, recién charlábamos de la financiera, llega a los tumbos. Ahí, dando vueltas, muy tensionada. Faltan muchas ventas, falta producción. Algunos sectores, por supuesto, sin mucho mercado interno, están condenados a estar en un escenario donde hay mucha indefinición y esa indefinición se refleja en menor nivel de expectativa o expectativa futuro. Bueno, eso también termina jugando. ¿Y cómo llega al bolsillo? Fíjate qué pasó. Un informe que hizo una consultora de equilibrio, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, acá tenemos el mismo resumen, 2,4% respecto al año anterior, de acuerdo al dato de estimador mensual de actividad económica, 0,3% y 0,1%. Y ahora sí, pasamos a la última de todas, de las placas. Esta me quiero quedar acá un ratito. ¿Cuánto fue la pérdida de ingreso real acumulado por grupo desde que asumió el gobierno de Javier Milei? Es un dato de una consultora que hizo un seguimiento. Quiero utilizar las mismas palabras que usaron para reflejar lo que está sucediendo. La raíz del desencanto, le puso de título un informe que hizo la consultora Equilibria, de casi 14 millones y medio de asalariados del sector público y privado, más los jubilados que hacen aportes en la Argentina. 14 millones y medio en promedio perdieron casi 2 sueldos en el camino de poder de compra. En distintos niveles, desde el principio de la administración de Javier Milei, la caída más fuerte fue en ese momento, en la primera etapa del 2024. Lo que pasó después fue que en la segunda parte del año pasado los salarios empezaron a recuperar fuerte, de acuerdo a la desaceleración de la inflación. Pero desde mayo de este año empezaron a tensionar y sobre todo en rubros en promedio no recuperó mucho. Todo lo contrario, perdió capacidad de recuperación. En el camino, 2,1 mes, un poquito más de 2 meses de pérdida de ingresos, meses por ingresos perdidos. El sector público nacional es el que más perdió. Las paritarias del sector público acompañaron muy por debajo del ritmo de la inflación acumulada desde que asumió Javier Milei en esto un poco más de 20 meses, 5,8 meses, casi 6 meses de salario perdido. Juan, y esto es un golpazo también. ¿Qué pasó en las provincias? 3,6 salarios perdidos, menos en capacidad de compra, estamos hablando, en el camino, en estos meses. Desde noviembre del 2023... Eso es el sector público en las provincias en un promedio. 3,6% de salarios perdidos. El salario privado registrado fue el que mejor acompañó. Quiere decir que fue el que tuvo mejores paritarias en promedio en un escenario súper heterogéneo. Es un dato 0,7, casi un mes de salario. Las jubilaciones mínimas más el bono, 2,3% de pérdida. 2 jubilaciones mínimas, en promedio tal vez, son los que tienen un nivel de ingreso por arriba de los 700.000 pesos en la Argentina. Hoy, actualmente, perdieron más de 4. Sí. ¿Por qué perdió más los jubilados que más cobran? Porque no está esto. No tuvo el bono refuerzo. Claro. Y las jubilaciones han quedado atadas a la inflación. Con lo cual va a ser muy difícil que recompongan. Estos pueden tener revancha, el sector privado registrado tal vez, si la economía empieza a dinamizar y empieza a crecer, algo que todavía está por definirse, pero si eso sucede, seguramente puede llegar a haber una mejora. Lo mismo el sector público provincial y el sector público nacional. Pero los jubilados, como está puesta la ley, en realidad la falta de ley de movilidad, solamente ajusta por inflación, nunca vas a recuperar esto, ni mucho menos esto. Bueno, en promedio 14 millones y medio de trabajadores y jubilados formales que hacen aportes o que hicieron en el caso de ser jubilados, perdieron 2 meses de salario. Bueno, claro, eso da la sensación de que el dinero no alcanza. Que o sea, todos perdieron, todos los sectores. Todos. Obviamente es una foto recortada. Si vos comparás contra el escenario anterior, donde algunos sectores venían traccionando, también hay pérdida. O sea, esto no es que en noviembre del 2023 venías ganando y la debacle empezó en ese momento. Ya venías para abajo. El hecho central es que se empezó a frenar la recuperación de la capacidad de compra. Que se dio fuerte, lo vuelvo a reiterar, y de hecho está dentro del informe. El informe es larguísimo, me quise quedar solamente con esta parte que me parece interesante porque reflejaba de manera gráfica lo que sucedió con el bolsillo en estos últimos meses. El año pasado, a esta altura del año, el salario venía recuperando fuerte,
contra la marcha de la inflación. Ahora, en este momento, está es muy diferente. En la mayoría de los asalariados están teniendo, por las negociaciones paritarias, obviamente aumentos que apenas acompañan el nivel de la inflación, y hoy tenés otros rubros, otros bienes y servicios que están subiendo mucho más de arriba del promedio de la inflación. Eso te genera una pérdida de percepción de que hay una mejora en materia del bolsillo. ¿Por qué? Porque después de sacarle los gastos fijos, que subieron muchísimo, en ese equilibrio de precios relativos que tuvo la economía, queda muy poco ingreso disponible para poder consumir, para poder darte gusto, para poder, qué sé yo, desde ir al súper y comprar un poquito más a darte algún gustito y tratar de ahorrar, o mucho menos para ahorrar. Bueno, obviamente en una realidad muy pero muy compleja hay que tener en cuenta también que la economía llega también bastante más desacelerada que en lo que fue inclusive agosto del 2024 comparado con una etapa bastante recesiva que tuvo la actividad económica, que hizo piso el año pasado, a mediados del año pasado, y que empezó a encontrar alguna tensión sobre las elecciones de medio término. Así un poco llega la economía a las elecciones, Juani. Ahora, sí. No, me quedo pensando en que, a ver, es una buena radiografía de lo que yo también hablaba al principio, digamos, del ciudadano de a pie. Ahí tenés prácticamente a todos. Tenés el jubilado, que cobra la mínima, el jubilado que cobra un poco mejor. Tenés el que tiene laburo en el sector privado, tenés el que tiene laburo en el sector público nacional y el que tiene laburo en el sector público provincial. Todos perdieron. Ahora, en algunos casos... El sector público nacional... El sector público 5,8 y... Dejaste 6 salarios en el camino. en el camino. Y 3,6 en el provincial también es un dato fuerte. Y ni hablar las jubilaciones. Es cierto que acá vos tenés... 2 jubilaciones mínimas. No estás hablando de jubilaciones de privilegio. No, menos de 800.000 pesos. Claro, menos de un palo. Mucho menos. La jubilación mínima está en 400.000. Por eso. Hoy, actual, digamos. Dejaron 4 jubilaciones en el camino. 4 jubilaciones en el camino de una situación donde no tienen paritaria, que están atadas a la inflación, de acuerdo a la ley de movilidad. Bueno, esto refleja un poco cómo llega también el bolsillo a las elecciones. Después habrá que ver, ¿no?, qué termina sucediendo con el resultado electoral, cuáles van a ser la medida. Hay una agenda que quiere, si se quiere, marcar la cancha al gobierno de retomar parte de los consensos y dice, bueno, vamos a profundizar 3 cuestiones muy claves. La primera tiene que ser una reforma desde el punto de vista impositiva, tributaria, donde van a participar muchas provincias, porque ahí en materia de recursos las provincias tienen mucho para aportar, no porque modifican impuestos, sino porque está ese debate de cómo se distribuyen los impuestos de manera federal. Después va a haber seguramente una reforma desde el punto de vista laboral. Ahí también va a ser un desafío. El gobierno plantea una reforma laboral, el gobierno de Milei, muchas veces dejando afuera a la interpretación o a la posición que tienen los gremios en las centrales obreras. Me parece que ahí va a encontrar mucha resistencia si encara ese proceso. El tema es que ahí tenés un gran consenso de que hay que hacer una reforma laboral, después el tema es qué reforma. Claro, ¿qué reforma? Si vos avanzás en una reforma netamente eliminando todo tipo de derechos de los trabajadores, bueno, es una cosa. Eso te va a hacer cuesta arriba, Juan. Claro, hay que tratar si avanzás en una reforma que... En consenso, digamos, genere mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones para poder contratar, etcétera, etcétera. Ahora, para todo eso, esto es como un loop, ¿no? Para todo eso necesitas tener el Congreso. Sí, necesitas tener Congreso, tener consenso en el Congreso, también necesitas estar en un marco de estabilidad. ¿Y por qué? Y te redondeo con esto, Juani, ¿por qué se habla mucho del dólar en la Argentina? Porque el gobierno está completamente convencido de que el dólar tiene que quedar estable de acá hacia los próximos meses para continuar el sendero de desaceleración de la inflación. Se cansa Milei cada vez que le preguntan cuál es el principal objetivo, desacelerar la inflación. Por eso me votaron en el 2023 y seguramente por eso me van a medir al momento de decir, bueno, ¿cómo está mi gestión? Si el dólar sube en la Argentina, por eso el ministro salió hoy a aclarar que no iba a haber ningún tipo de esquema y que el dólar iba a quedar como mucho en 1.490 pesos y más de eso no se iba a ir porque tiene la espalda del Tesoro de Estados Unidos, tiene 20.000 millones del swap que se terminó confirmando, más todas las reservas del Banco Central para salir a atacar, obviamente, cualquier tipo de, si se quiere, posición de pesos que se transformen a dólares. ¿Tiene espalda? Sí, lo tiene. Desde el punto de vista de los fundamentos, hoy se luce mucho más fuerte. El tema es la credibilidad que hay a que eso termine sucediendo y no quieren, por supuesto, que haya una devaluación para que no termine después afectando
a los precios y se termine perdiendo parte del esfuerzo de lo que fue la desaceleración fuerte de la inflación en la Argentina. Gracias, Facu. Hacemos una tanda cortita, ya seguimos, dale. Todo iba bien hasta que dejó de estar. Una correa, el sistema de frenos, un simple cambio de aceite. En Nation lo prevenimos antes de que pase. Además, en Nation cuentan con repuestos originales y alternativos con hasta un 40% de ahorro. Si tenés tu auto fuera de garantía, no esperes a que falle. Vení a Nation. Rutas para la producción, puentes para conectar, infraestructura para la seguridad, con recursos provinciales, las cuentas en orden y sin corrupción. El futuro se produce con obras. Santa Fe Provincia. Somos el plan de salud que más eligen todos los santafesinos, porque te garantizamos una cobertura de calidad y sin cortes. Grupo familiar 4 personas, 174.000 pesos. Individual, 54.000 pesos. Plan de salud del Sanatorio Santa Fe. Asociate ingresando a nuestra web, sanatoriosantafe.com. En Leofima acompañamos a tu negocio con todo lo que necesitas. Embalajes prácticos y resistentes. Descartables de calidad. Productos de limpieza institucional. Packagings personalizados que hacen única tu marca. Somos distribuidores oficiales de Elite, garantía de confianza y excelencia. Y lo mejor, podés revender nuestros productos en tu negocio y potenciar tus ventas. Leofilm, un mundo de soluciones para tu empresa. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax, hay progreso. Hidroplast, redes e instalaciones domiciliarias e industriales, sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Pareras 6498. Solo Cerveza Santa Fe tiene el auténtico sabor que nos gusta. El secreto lo hacemos nosotros, que como vos sabemos lo que es estar en una popular a las 3 de la tarde con 40 grados. Sabemos el valor de pinchar un barril, porque el que hace Cerveza Santa Fe es tu vecino, tu prima o el amigo de tu amigo. Y la hace con el mismo orgullo que sentimos todos por nuestra cultura cervecera, porque es uno de los nuestros y sabe lo que nos gusta. Cerveza Santa Fe, sabor oficial de la tierra de cerveceros. Proyectar es animarse a hacer algo nuevo. Y eso hacemos en Pilaí desde hace más de 45 años. Nuevas formas de vivir y de invertir, que impulsan la economía, que transforman ciudades, porque el futuro no es algo que se espera. Tenemos que desarrollarlo, juntos. Hagamos algo nuevo. Pilaí, desarrollos que te proyectan. Argentina elige y Santa Fe pone en juego 9 bancas de diputados nacionales. Seguimos el minuto a minuto de la elección con móviles en vivo, la palabra de los protagonistas y el análisis de los resultados con el equipo periodístico más destacado de la región. Elecciones Legislativas 2025. Este domingo 26 de octubre por Veo, el canal de Santa Fe. Bueno, es el tramo final de la campaña. Te lo comentaba en el inicio del programa. Carlos Del Frade, diputado provincial, es candidato a diputado nacional por el Frente Amplio por la Soberanía. Vamos a charlar un poco de algunos temas en general, pero sí, hay algo que yo rescato del Frente Amplio por la Soberanía, de Del Frade en general, digamos, y ahora que bueno, lograron conformar el Frente Amplio, es que su agenda no cambia. O sea, tienen una agenda muy centrada en distintas cuestiones que la vienen trabajando a nivel provincial y que proponen ahora llevarlas al Congreso Nacional. O sea, más allá de las situaciones coyunturales, de la política, de para dónde va el viento, Carlos Del Frade viene manteniendo una agenda bastante centrada en por lo menos 3 o 4 cuestiones importantes que vamos a charlar seguramente en esta entrevista. ¿Cómo te va, Carlos? Un gusto saludarte. Igualmente, Juan, y muchísimas gracias por esta amabilidad, por estar en tu espacio. La verdad que para mí es muy importante. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Bueno, primero quiero preguntarte esto. No sé si coincidís con lo que digo, pero es como que vos mantenés una agenda, tenés una agenda de trabajo con varias cuestiones, más allá de las cuestiones coyunturales que van surgiendo, que han ido surgiendo estos años en la legislatura de la provincia de Santa Fe.
pero tenés mucho trabajo legislativo. Sos de los legisladores que más proyectos ha presentado, ni hablar de pedido de informe, proyectos de comunicación, que tenés muchísimos. Te haces mucho eco de qué pasa con investigaciones de colegas, algunas nuestras en su momento, pedís información. Digamos, tenés una manera de elaborar tu agenda legislativa con una visión de interpelación al poder independientemente de quién esté, porque además te tocó estar con varios gobiernos en la provincia de Santa Fe, pero sostenés un poco esa línea de agenda. No sé si coincidís un poco con esa primera observación que quería hacerte. Sí, porque además se ha profundizado la dependencia en la Argentina. Hoy la Argentina ha desaparecido como país independiente. Somos una estrella todavía no reconocida en la bandera yanqui. Eso me llena de asco, de dolor, de profunda bronca. Entonces amanece la necesidad de discutir temas estructurales. ¿Qué hacemos con la riqueza del pueblo argentino que está en manos extranjeras? ¿Qué hacemos con la vida de los pibes que se gasta antes de tiempo porque se suicidan? Porque hay un doble de suicidios tanto en la provincia de Santa Fe como en la Argentina en relación a lo que pasaba hace 2 años atrás. ¿Qué está pasando con los empresarios que manejan la provincia y lo que manejan el país, que son delincuentes de guante blanco como los de Vicentín? Y todos estos temas efectivamente son temas estructurales en una Argentina que ha perdido su independencia definitivamente y que necesita recuperarla. Por eso lo que decimos con mucha humildad es que nosotros vamos a seguir diciendo estas cosas porque son las cosas que ya no dicen por distintas cobardías los grandes partidos políticos. Es cierto, digamos, que mucho dentro de los círculos de los grandes partidos y grandes frentes electorales, que después en algunos casos se transforman en frentes de gobierno, hay temas que quedan absolutamente tapados. Y siempre que charlamos te pregunto lo mismo, digamos. Carlos es un poco parece a veces la figura del loco que va pateando el tablero dentro de la legislatura, con un montón de temas desde hace muchos años. ¿Qué expectativa tenés de poder llevar esto al Congreso de la Nación? Porque además te vas a encontrar con un Congreso, bueno, hay que ver el nuevo Congreso, pero lo que uno viene viendo, la verdad, por lo menos de la Cámara de Diputados de la Nación en las últimas sesiones, en la manera de trabajar, es bastante penoso, Carlos, ¿no? Sí, yo creo que es simultáneo a la degradación política que viene como consecuencia del primer saqueo que hemos sufrido los argentinos, que es la cabeza. Nuestra cabeza no piensa de acuerdo a nuestras necesidades, piensa de acuerdo a lo que se nos mete a través del teléfono celular, y eso es impactante porque eso genera una política de odio y de desprecio para la propia política, con lo cual llegan al poder tipos que después se entregan la Argentina por 2 mangos, como es el caso de Milei, que además lleva adelante una política criminal, porque hoy la provincia informó que el 56% de los medicamentos oncológicos de la gente que está aguantando el cáncer fue cortado. El 56% de los medicamentos oncológicos se lo cortó a la provincia de Santa Fe. Eso es una política pública criminal que lleva adelante el señor Javier Milei. Entonces, frente a esta situación, claramente nosotros, Juan, y vamos a seguir insistiendo en el Congreso por estas ideas. Vamos a plantear la necesidad de hacer un Congreso Pedagógico Nacional de escuela secundaria, por esto que te cuento del suicidio de los chicos. Hay que abrazar a los chicos, hay que convocarlos, que se sientan escuchados, porque esto tiene que ver con que se liberó la droga en toda la Argentina. Este fue el gran acuerdo que hace Patricia Burri, al cual colaboraron muchos gobernadores, para que las bandas narcopoliciales barriales principales de las provincias bajen los homicidios. Hoy empieza a aparecer eso en las cifras oficiales, pero el problema grande es el suicidio. Y entonces, frente a esa situación, después hay que empezar a hablar, porque ellos ya están hablando de la reforma laboral. Hay que hacer, como en distintos países, jornada laboral de 6 horas para que la gente gane lo mismo, que las empresas tengan mayor productividad y ganancia, y que haya plenitud de derechos laborales, no como pasa ahora, en donde la gente en Santa Fe tiene que tener 2 o 3 ingresos para ver si le empata al fin de mes, con lo cual se gasta la vida laburando, no se vive. Así que esas cuestiones son para mí absolutamente fundamentales, y ni hablar con la idea de parar la democracia del veneno, esto de las fumigaciones permanentes que venimos haciéndolo en la legislatura santafesina, llevarlo a nivel nacional. Esas cuestiones para nosotros son básicas, como también lo que dice nuestra compañera Gabriela Sosa, que nos acompaña como candidata a diputada nacional número 2, de la emergencia nacional en violencia de género, porque todos los días nos encontramos con casos de feminicidios. En Reconquista ayer, en distintos lugares de la provincia, en distintos lugares de la Argentina. Eso hoy más que nunca
es algo fundamental. Ahora, Carlos, ¿cómo te va? Facundo te saluda. ¿Cómo estás vos? Bien, te escuchaba y sos de los únicos que presentan propuestas en una campaña ya casi sin propuestas. Nos acostumbramos a esto, del otro lado de los electores, a ver una campaña que se ponen solamente los contrapuntos. Votame a mí para que no vengan estos o votame a mí para sacar a aquellos. Y no hay propuestas en el medio. Y recién acabo de escuchar algunas. Sí, yo lo que creo que esa profundidad del charco que exhiben las famosas fuerzas mayoritarias tiene que ver con la poca convicción de que la política puede transformar. Se han acostumbrado que la política se resigna a recibir las instrucciones de las grandes empresas, de la Bolsa de Comercio o de las embajadas. Así que por eso nosotros con mucha humildad le pedimos a la gente que nos vote, porque vamos a seguir haciendo esto de seguir diciendo lo que los demás no dicen. Y en eso simplemente la confianza en seguir haciendo es lo que nosotros podemos decirle, y por eso vamos a pelear y vamos a ingresar al Congreso de la Nación como lo que somos, la cuarta fuerza en la provincia de Santa Fe. Hay mucho interés en la provincia de instalar esta idea de 3 tercios. Horrible eso. Es una gran mentira. Como que todo lo otro está absolutamente fuera. Yo en la introducción me preguntaba, digo, bueno, a ver, ¿qué serán los 3 tercios? ¿Serán 3 tercios de 30? ¿Serán 3 tercios de 20? ¿Serán 3 tercios de 15? Como la última elección en la provincia de Santa Fe, digamos que en la elección a convencionales, si saca la gente que no fue a votar, el más votado sacó un 15%. ¿De qué 3 tercios estamos hablando? 3 tercios que no existen más técnicamente hoy divididos en 3. ¿Cómo cae esto a una fuerza mucho más chica que no tenés la billetera para salir a hacer campaña como han hecho muchísimos otros espacios, que es más remado, que depende más de una agenda y no de humores en términos generales? Después uno puede coincidir o no con tu agenda. Ahí va a estar el votante, si tiene ganas de votarte o no tiene ganas de votarte. Ahora, vos planteás una agenda de trabajo. Después, lo otro es como que se lo va llevando el viento. ¿Cómo ves esa situación de intentar plantear de que en realidad es ellos o nosotros, 3 tercios y nada más? Sí, lo que pasó en esta semana a mí me da mucha ilusión, especialmente por la privada que nos sigue. Yo estoy muy emocionado. Porque hasta la semana pasada el partido único santafesino, que figura en estas 3 fuerzas, más el poder económico, el poder mediático, ha querido imponer eso y ya empiezan a hablar de que nosotros somos una cuarta fuerza que puede dar el batacazo. Hay 16 listas, dicho sea de paso. No estamos en un balotaje, no se elige presidente de la nación, se elige cuál es la mejor voz para representar al pueblo de la provincia de Santa Fe. Así que vayan a votar con alegría, algo diferente si se quiere vivir diferente. Pero lo cierto es que ahora están hablando de un cuadrangular que nos podemos meter, y eso para los que venimos de atrás es maravilloso. Vos imaginate en el territorio de la cancha chica de fútbol que te dicen acá hay un triangular y de pronto hay semifinales, hay 4, somos 4. Y ya llegamos con esa ilusión para el domingo, venimos de atrás, la remamos. Hoy vino una información de Buenos Aires diciendo que la segunda campaña de promoción política más importante en el país dentro de la provincia de Santa Fe es la nuestra. Eso es un reconocimiento muy lindo para toda la privada que está haciendo un esfuerzo enorme por difundir lo que hacemos. Así que llegamos con ilusión. En elecciones anteriores te sacaban la ilusión de entrada, ahora la estamos peleando, así que el domingo a la gente que quiera de verdad recuperar la Argentina, que quiera de verdad profundizar la democracia, que quiera de verdad recuperar el tren no para las multinacionales sino para la gente, me parece que en nosotros puede tener una opción ganadora, un voto útil. Me han podrido esta semana diciendo que era inútil votarnos, es al revés, es el más útil de todos, porque frente a este nivel de colonia, nosotros vamos a pelear por la recuperación de la Argentina, los otros ni hablan de eso, así que por eso es esta idea de que estamos muy ilusionados, y eso tiene que ver con remar siempre contra corriente, venir siempre de atrás, pero ahora hay un cuadrangular, que se la banquen, no hay tercios, no hay triangular, porque entre otras cosas, como vos decís, Juani, no dan los números, porque a ese tercio hay que agregarle a la gente que no va a votar, a ese tercio le tenés que agregar los votos en blanco, le tenés que agregar la gente que además es independiente y que todavía no definió el voto, así que por lo menos hay un espacio entre 5 o 6 partes, ahí vamos a estar nosotros. Pensaba un poco en que has compartido visiones y trabajo con varias fuerzas en la provincia de Santa Fe. Bueno, de hecho hoy el Frente Amplio para la Soberanía está integrado por radicales, tiene una pata socialista, tiene visiones, tiene matices. Por ejemplo, Karen Tepp,
digamos, vos en su momento trabajaste con Ciudad Futura en Rosario, digamos. Estuviste empezó la ley. Nosotros. ¿Cómo? Que Damaris Pacchiotti fue diputada provincial de Ciudad Futura con nosotros en el 2019. Y ahora competís, digamos, con esas figuras. ¿Por qué ellos están con la estructura del peronismo? ¿Ustedes no? ¿Están cerca, no están cerca ideológicamente? ¿Cuál es la diferencia que hay entre ustedes? Traferri, el Cachi Martínez, son diferencias muy claras para nosotros. Son gente que tienen que dar más explicaciones, tienen más oscuridades que cuestiones luminosas y para nosotros ese es un límite. En una instancia de profunda dependencia, de profunda colonia en la Argentina, no puedes ir con gente que te va a traicionar en cualquier momento, como creo que va a pasar con Cachi Martínez y con Traferri. Así que yo les dije a ellos, muchachos, un límite es ese. Yo entiendo la lógica de ustedes de ganar Rosario, sea como sea. Yo no la comparto. En mi filosofía de vida, medios y fines son equivalentes. Jamás el fin justifica los medios. Entiendo que ellos lo puedan manejar de esa manera, pero yo no lo comparto. Así que tampoco lo comparte, por supuesto, el resto de las fuerzas, que son 11 que integramos el Frente Amplio por la Soberanía. Así que por eso no estamos, pero el respeto de siempre para figuras que quiero mucho, porque además efectivamente los quiero personalmente, tanto a Karen como a Juan, porque hace 10 años amanecimos a la política justamente en la elección del 2015, y yo eso es inalterable, pero igualmente esas diferencias con gente que tiene más que ver con negocios oscuros, para mí es más que nada un pasaporte a la traición, una confirmación de que vamos por un proyecto de liberación y de profundización de la democracia. Por eso el Frente Amplio por la Soberanía va con su camino, que no tiene atajos, que no responde a las empresas, que no responde a las embajadas, que no responde a la Bolsa de Comercio. Así que vamos así con la idea de que se sumen socialistas, peronistas, radicales, porque el problema no es el peronismo, el problema es el pejotismo, dirigentes que quieren ser eternos. Yo creo que la cosa va por otro lado. Carlos, te quiero preguntar qué sensación tenés con respecto al porcentaje de participación. Quedan 4 días. ¿Fue tomando color el hecho de empezar el centro de la escena el año electoral? Algo que quedaba muy lejos hace un par de meses y que en las últimas elecciones que hemos tenido en la Argentina y también en la provincia, la participación fue la mitad del padrón. ¿Qué expectativa tenés para este domingo? Yo creo que estamos empezando a transitar la era del post-enojo. Que la gente empieza a darse cuenta que no ir a votar es dejar todo tal como está. Y a nadie le conviene, especialmente los sectores de clase media y los sectores populares, dejar todo como está porque el saqueo es permanente. Entonces me parece que va a haber más gente participando en estas elecciones del domingo. Eso me parece que va a ser elocuente. Y eso también nos puede favorecer y mucho con esta idea de votar diferente para empezar a vivir diferente. Y ahí vamos a estar nosotros seguramente, por esto que veníamos diciendo, de que desde hace años venimos trabajando temas por un país para los argentinos. Así que en ese sentido yo creo que va a haber mayor participación, insisto, que la gente ha generado una serie de pensamientos propios que te lo acercan cuando vos te acercás a hablar, cuando ellos te acercan a hablar, que te dicen incluso que votaron a Milei, pero que hoy necesitan otra cosa. Así que me parece que va a haber mayor participación. Carlos, ¿dónde vas a estar el domingo? ¿Dónde van a transitar la espera? En nuestro espacio de bar cultural que tenemos, que se llama La Popular, que es un lugar en donde siempre presentamos videos, libros, cultura. En Rosario. Vamos a estar ahí. Bueno, vamos a estar ahí. Vamos a estar haciendo transmisión, nosotros seguramente nos vamos a comunicar el domingo, así que bueno, con expectativa de lo que ocurra. Te mando un gran saludo. Tenemos ilusión, ya de por sí llegar con ilusión a la última semana, una elección nacional para nosotros, es casi el campeonato del mundo. Me imagino, además se te ve en la cara, se te ve entusiasmado. Sí, estoy muy entusiasmado, eso gracias a la gente. Te mando un gran saludo. Chau, gracias. Un abrazo. Carlos Delfrade, Carlos Delfrade que viene de su carrera como periodista, muchos años, y después, a ver, te puede gustar o no la agenda de cada uno. Ahora, lo que no se le puede apuntar a Delfrade es que no tiene una agenda de trabajo, porque esa ha sido, son varios temas, son un montón de temas, pero ha trabajado siempre en esos aspectos, en la legislatura de la provincia,
los ambientes, en los espacios en los cuales le ha tocado. Con lo cual, me parece que eso es interesante en algo que vos marcaste, es decir, en una campaña donde no hay propuestas, ya casi uno ni pide propuestas. Antes pedíamos, por lo menos presenten una idea, ahora ya no las pedís más. Sí. Ahora ya estás acostumbrado a escuchar cosas que van, que vienen, que se tiran, y el otro que... es interesante ver los espacios que presentan, por lo menos en una plataforma de trabajo. Decir, nosotros vamos a trabajar con esto. Después te puede gustar o no, insisto, puedes elegirlo o no. Pero tenés más o menos una idea clara de qué va a trabajar. Sí, me parece que es un espacio interesante en ese sentido puntual. Hacemos la tanda, la última tanda, ya seguimos. Dale. Radio Rivadavia llegó a Santa Fe, la radio que informa a toda la Argentina. Ahora en el 91.9 FM. Las voces más influyentes de la radio están acá. Jonathan Viale y su mirada aguda. Cristina Pérez con la información al instante. Y Nelson Castro para debatir los temas más importantes. Sintonizar Radio Rivadavia en el 91.9 FM y conectate con la mejor información. Radio Rivadavia, ahora en Santa Fe. Somos Calma, la primera autoescuela pensada exclusivamente para las mujeres en la ciudad de Santa Fe. ¿Alguna vez pensaste que ibas a aprender a manejar de la mano de instructores eficientes y profesionales dispuestas a acompañarte en tu aprendizaje a conciencia? Hacé como nuestras 150 alumnas del último semestre y que la calle no sea un obstáculo para tu movilidad. Búscanos en Instagram como Autoescuela Calma. ¡Te esperamos! Para cerrar, como siempre, ¿en qué andan? Nos preguntamos y para eso está el señor Damián Daniel Turn. ¿Cómo anda, mi amigo? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Bien, sí, contento porque se termina la campaña, Juani. Bueno. Estoy de festejo. Sí. Ya está, estoy cansado. Estás cansado, sí. Cansado de la campaña, de la recorrida, de las redes sociales. No fue tan agobiante, me parece a mí, digo, esta vez. Tema carteles, cartelito. Antes las locales sí, ¿viste? Pero vos no te olvides que arrancamos en abril, que metimos primaria, claro, que metimos general provincial, que ahora metemos nacional. Sí. Hay algunos que ya van por la tercera campaña del año. Sí, que fueron candidatos en todas. En todas. Aparecieron en todas. Sí, increíble. Estaban en todos los carteles. Sí, pero bueno, ya está, se termina. Último, veníamos bien previo de las elecciones, último en qué andan, así que el famoso Políticos en Campaña, el último capítulo, Juani, llega hoy. Tiro toda la carne al asador. ¿Todo? Todo, absolutamente todo. Me encanta hoy esta sección. Es all-in, absolutamente all-in. Me encanta. Bueno, el primero de ellos nos vamos a Buenos Aires. Sí. Vamos a ver el caso de esta diputada nacional, que quiere seguir siendo diputada nacional. Ajá. Con una particularidad. Viste que en el Congreso últimamente se vienen tirando mucho con el tema de la droga. Sí. Que vos sos falopero, que vos tenés este tema con la droga. Viste que uno de droga los y sexualidad son como los ejes del droga y sexualidad. Muy bien lo dijiste. Bueno, acá hay una diputada que para hacer campaña política y utilizarlo de spot publicitario fue a realizarse distintos análisis para demostrar que ella no consume sustancias. No me digas. Dijo, bueno, este va a ser mi spot de campaña, voy a ir, me voy a hacer distintos análisis, lo voy a publicar, con la particularidad que esta muchacha tiene una causa abierta en Estados Unidos por intentar ingresar con medio kilo de cocaína. Sí. Y esto no es joda. No es joda, no es joda. O sea, es la misma persona que tiene la causa abierta en Estados Unidos por intentar ingresar con medio kilo de cocaína, te hace campaña mostrando todos los análisis que se realizó para justificar que no consume. Pero bueno, queda la conclusión, alguna vez quizás la escuchaste. A lo mejor solo la estaba trasladando, Damián. Sí. O la había comprado en un barrio mexicano. Sí. Justamente. Está la conclusión que el que vende no consume. Claro, ¿Has escuchado en algún lugar? Bueno, la diputada, la campaña política demostrando que no consume estupefacientes, mira, lo quiero compartir con vos. Soy diputada nacional por la Libertad Avanza, han dicho que soy narcotraficante y otras cosas más. Quiero mostrar cuántos pares son 3 botas y quién es quién. Hay que transparentar a la sociedad quién es uno. Entonces dije, voy a hacerme el procedimiento y acá estoy. Bueno, muchas gracias, doctor. Hola. No sé por dónde estás.
La gente que ha consumido drogas, ¿se puede detectar si eso la sucede? mucosa nasal cambia. O sea, si tú tienes consumo de drogas, la mucosa nasal deja de ser una mucosa pálida y tiene ciertas características como mariposa, o se generan lesiones crónicas, pues se generan perforaciones de la mucosa nasal, que son lesiones crónicas. Entonces, doctora, usted afirma que la mucosa nasal está impecable, sana, solo un poco de moco. Moco, pero por el mismo procedimiento se genera diarrea mucosa. Tampoco, Hola, Doc. Los análisis que hicimos hace rato. Metió todo tipo de análisis. Completo, antidoping completo. Y opiáceos, nos dio todo no detectable. El screening del laboratorio dio exactamente negativo ante todas estas drogas. Ni cocaína, ni marihuana, ni anfetaminas, ni opiáceos, ni éxtasis. Ahí está. Esta es la misma que compró medio kilo de cocaína en Estados Unidos. Sí. Que le plantaron los policías de civil, estaban siguiendo un lugar que vendía falopa y aparece esta chica comprando. Sí. Con dólares en efectivo, así, sí, obviamente no va a hacer una transferencia para ver si va a comprar. Pero bueno. Es esta, digamos. Es esta. ¿Y por qué, si no consume, por qué estaba comprando medio kilo de cocaína Y bueno, ¿qué sé en un yo? bar mexicano en Estados Unidos? ¿Qué sé yo? Es raro, este país es así. Este país tiene sus particularidades. Aparte, arranca el video y dice, porque me tratan de narco, vengo a decir... Es bueno, que el narco no es el que consume. bueno, El narco no es que- consumir. Claro. El problema de consumo es otro tema. Es otra cosa. Va por otro lado. Es otra cosa. Va por otro carril. El Pero problema es si sos narco. O sea, si comprás falopa y la vendés. digamos. Bueno. Ese es el problema. No sé. Si consumís es otra cosa. Digamos. Es lo que hay, Juan. Es lo que hay. Las particularidades de la campaña A full, camino, a full. Bien. camino hacia el domingo de las elecciones. Pero bueno, sigo en el plano a nivel nacional. ¿Te acordás que lo bajaron Spert? Sí. Quedó Santilli. Sí. Se bajó el pelado, quedó el Colorado. Donde está el pelado, votá el Colorado. ¿Cómo lo subestiman, Juan? Raro ¿O cómo eso. subestiman al vecino de la provincia de Buenos Aires en este caso? Sí. No hay que infantilizar a la gente que va a votar. Que donde está el pelado, votá el Colorado como si fuese un salame, cantito de sí. un jardín de infante de niño de 4 años. Infantilizan, subestiman a la gente un poquito, el pelado, el Colorado y este spot de campaña teniendo en cuenta las elecciones del domingo. Mirá. Columna violeta y el águila. Vas a encontrar una foto donde está Karen y otra persona que bajó su candidatura. No te preocupes, porque marcando en el casillero estás votando a Karen, a los candidatos de La Libertad Avanza y a mí. Para votar al Colorado, marcás al pelado. Este 26 de octubre, acompáñanos con tu voto. La Libertad Avanza o Argentina retrocede. Diego Santilli, Karen Reichard, candidatos a diputados. Bueno, ahí está la campaña. A mí me llama la atención vas a encontrar a Karen y a otra persona que bajó su candidatura. Sí. Nombralo, boludo, Sí. si ya lo conoce todo el mundo, ¿entendés? Aparte y está sí. Sper que se bajó. Sí. Pero Otra otra persona es Y como no. un ninguneo, ¿no? Bueno, pero date cuenta que lo mandaron abajo de la alfombra, Spert. Bueno, Desde ahí el hubo- momento que lo bajaron, lo frizaron. Chau, hubo- nos vemos. Sí, pero hubo un pase de factura mutuo ahí. me Listo, parece. desapareció Me de las parece, redes sociales, me parece. desapareció de los medios de comunicación, no se nombra más. Chau, hermano, te bajamos, listo, nos vemos a otra cosa. Otra persona, ahora se llama otra persona. Ya está, se bajó. Pero bueno, venimos a lo local. Andamos en el ámbito nacional. Sí, dale. Hay dos hermanos de Sí. apellido Basile Sí. que laburan en el gobierno de la provincia de Santa Fe. Por lo menos uno de ellos. Son militantes, Checho, obviamente. Sergio Basile. Sí, Sergio Basile. El otro no sé bien qué hace, sinceramente, pero militan en conjunto a la candidata oficialista en la provincia de Santa Fe. Claro. No van a andar militando a Karen Tem, ¿no? Obviamente. Pero bueno, se cruzaron con temas para Gisela Scaglia. Este es el primero, cortito, lo quiero compartir con ustedes, mirá. Bueno, y se filman cantando este tema. La verdad que yo no sé si no debe juntarle ni medio voto a Gisela Scaglia el video el señor en la bicicleta cantando. Sí. Pero quien recoge el guante es su hermano, que es funcionario de la provincia de Santa Sí. Fe, Checho Basile, y hace su jingle, hace su tema. Competencia para entre Gisela. hermanos. Ay, sí, competencia entre hermanos para ver quién le canta el mejor tema a la vicegobernadora y candidata a diputada nacional. Mirá. Escuchate esta. Gisela Scaglia, votamos a Gisela Scaglia. Gisela Scaglia, votamos a Gisela Scaglia. Esta. Gisela Bueno, flojo. Scaglia. Aparte floja la creatividad. Se podrían inventar tantas cosas. Qué sé yo, ponerle un poquito de ganas. Hoy está la IA, que si le tirás un par de palabras a la IA, te arma un tema.
Dale, Es cierto. metele un poquito de ganas. Pero bueno, los hermanos Basile y la campaña política está así. Piensan que somos todos niñitos, ¿viste? Para no decir otra cosa. Piensan que nos infantilizan un poco al electorado, todos los partidos políticos. No, yo pensaba, digo, que en otro momento ver a Basile militando a Scaglia, o sea, el PRO, era mala palabra en ese momento. Bueno, las cosas han cambiado, chicos. Hemos evolucionado. El neoliberalismo, yo me acuerdo de esa frase, sí, el PRO era los 90. Sí. Bueno, no importa, las cosas cambian, la gente cambia. cambia. Las cosas cambian también. Ahora vamos todos detrás de Gisela, la candidata oficialista que ha tenido muchas particularidades en su campaña, como esta que van a ver acá, con estos muchachos muñecos marcianos, no sé, la verdad. ¿Cuál es la idea de la estrategia política de mostrar a la vicegobernadora y candidata a diputada con este video? ¿Qué es esto, Damián? Y bueno, son los videos que aparecen en las redes sociales de la vicegobernadora. Y después este fragmento. Editado por la vice esto, ¿no? Editado por la vice. No, pero uno va a decir, che, ¿le editaron ustedes? No. No. Estas son las redes oficiales de la vicegobernadora y primera candidata a diputada nacional del oficialismo. De otro planeta. ¿Ves que nos infantilizan? ¿Quiénes votan? ¿A quién tienta? Desde menos de 10 años para que te tiente ver a la vicegobernadora con un marciano. Pero bueno, y el compilado. Hay otro video que vamos a compartir ahora. La vimos con camión, la vimos con andando en moto. Sí. Y ahora la del Jeep. Esta es del manual básico de la campaña política. Lo vas a ver ahora en el próximo video. Jeep, que era lo que me Ahí faltaba, está. porque habían dado en todo menos en esto. Acá, síganme por Tostado, vamos. En moto, en lancha. Y me faltaba el Jeep. Presta atención en el senador que está ahí en el medio. ¿Tiene bocina el Jeep? Guarda con la web. Me encontré con esta sorpresa. Bueno, ahí está. Nos vamos a quedar Jeep, con algunas ¿qué es lo que fotos. me faltaba? Vimos de la Porque- campaña en distintos formatos, en moto, en camión, en Jeep. Y aparece el senador ahí. Ese senador es el senador ultraoficialista, si no me equivoco. Siempre oficialista Gramajo. Gramajo, Es el sí. senador más antiguo. El más Mirá antiguo vos. de todos. ¿Cuándo? 20 y pico de años siendo senador. No, más, sí, creo que está en 30 y pico. ¿Qué número? Pero bueno, Gramajo que es siempre oficialista. Si está Omar, Sí. es oficialista de Sí, Perotti, puede ser oficialista Sí. de al que le toque ser oficialista. Pero bueno, parte de la campaña política y con esto también... No podía faltar. No podía faltar. Un abrazo a un niño, siempre garpa. Sí. El manual de la campaña política. No quiero decir más nada porque hay otras cosas para describir de esta imagen. Sí. No es solo un Claro niño, es el guardapolvo blanco Claro, del niño, claro. de la escuela pública. Pero bueno, del manual, Juani, está. Está del manual. Igual yo lo veo, ese niño lo veo raro. Tiene barba el niño. Qué maldito que son. Son muy malos. Tiene barba ese niño, Damián. Son muy malos. Es un niño Son- con barba, no sé qué tiene. Tiene mucha entrada ese niño. Tiene entrada, tiene barba. Tiene cana, tiene... Está- Son muy está- malos. Sí, Son muy está- malos, está- son muy está. malos. Yo sí no Me puedo gusta, seguir. me gusta Scaglia con este niño acá. Qué rápido que trabajan cuando quieren. Después le pego una apurada y qué rápido que trabajan. Pasamos al que sigue. Qué barbaridad. Pero bueno, cosas que cara pasan. conocida. Sí, cosas que pasan que no puedo seguir. Bien, muy bien, muy bien. Cosas que pasan. No, me voy. Dale, sigamos. Cosas que pasan en la Sí. campaña política. Vamos para otro lado, dale. Aparecieron estos panfletos en la provincia Sí. de Santa Fe. ¿Cómo? Chumpitas, candidato a diputado nacional, junto Sí. a Patricia Bullrich. Pero Patricia Bullrich no es la Libertad Avanza. Bueno, hubo... No va a cerrar el acto con Agustín Pellegrini, Patricia Bueno, Bullrich? Chumpitas aprovechó y dijo, chao, yo me subo a esta, quiero vender que soy el candidato de Patricia Bullrich en la provincia de Santa Fe. Y hubo respuesta de la ministra de Seguridad, apretándolo un poquito No a me digas. Chumpitas a través de su cuenta de Twitter A oficial. ver. Oíme, Chumpitas, tenés 12 horas para acatar el fallo judicial y sacar los carteles donde usás mi cara sin permiso No. y sin pertenecer al espacio. No. Mi candidato en Santa Fe es Agustín Pellegrini de La Libertad Avanza. No, te Y bueno, prendieron fuego, Gabriel. le bajaron. Después Chumpitas se justificó, dijo, yo trabajé durante 10 años en temas de seguridad con la ministra Patricia Bullrich, Está soy bien, amigo. pero de ahí a hacer campaña pegando la cara.
Quieren aprovechar. Bueno, algunos acusan esta lista de ser colectora, de ser una lista propuesta por un espacio político para sacarle votos a La Libertad Avanza. Muchos dicen eso, lo mandaron a Chumpitas. Financiado por otro espacio, digamos. Claro, financiado por un espacio político en la provincia de Santa Fe. No pasa eso, Daniel. No, obviamente. Son todos rumores. Por eso. Pero bueno, acusaciones y la declaración de Patricia Bullrich contra Chumpitas. También en campaña política el presidente, Javier Milei. Sí. Y me llamó mucho la atención esto que vi en la cuenta oficial de Instagram del presidente Javier Milei. La imagen, en un costado, roban, violan, matan, Kicillof, Cristina, Massa. Sí, y del otro lado canta el presidente Javier Milei. Es el justificativo. Claro, igual. Bueno, es la campaña muy particular a la que nos tiene acostumbrado el presidente Javier Milei. Y quería compartir esto también. Quizás puede llegar a ser el último capítulo de hoy. Largó un laburito interesante en La Nación. ¿A qué diputado te pareces más? Vos tenés la posibilidad de votar 16 leyes que se fueron votando en la era Milei para ver quiénes de los actuales diputados, que van a estar hasta el 10 de diciembre, representa tus ideas. Entonces vos tenés 16 leyes que han pasado por el Congreso. Claro, te pregunta, ¿cómo votarías esto? Exacto. Entonces vos tenés como que te sentás ahí en el Congreso, te pones cómodo, empezás a los gritos, insultás. No, eso no. Le faltás el respeto a todo, no sabés leer, no sabés leer un número. Te pones en ambiente y empezás a votar. Yo agarré el jueguito de La Nación. ¿Lo hiciste? Lo hice, pero dije, a ver, me quiero abstener en todas. Voy a ser vago. No quiero ser ni sí ni no. Me quiero abstener a todas. Viene esta ley, no me importa. Más tengo. Sí. Y dije, a ver, ¿a qué diputado nacional me parezco yo? A ver, y me encontré con dos santafesinos, Juan. No me digas. Primero, el diputado nacional Álvaro González, del PRO. Mirá. Que se abstuvo prácticamente a todas las 16 leyes de la era Milei que pasaron. Es diputado por Buenos Aires, pero... Perdón, es diputado por Buenos Aires. Bueno, pero es un hombre de la rosca política santafesina, fue funcionario de Revilio en Santa Fe, vive en Santa Fe, ha tenido mucho trabajo en Santa Fe, etcétera, ¿no? Sí, bueno, Álvaro González. Y aparece también Roberto Mirabella. Este sí es, en el turno de los terceros, en el tercer puesto de los diputados nacionales... El escritor. El escritor, sí. El escritor Roberto Mirabella, que está dentro del grupo de los terceros diputados nacionales que más abstenciones tuvieron. O sea, coincidís un 78% con Álvaro González, un 75% con López Murphy y un 71,9% con Mirabella. Acá están todos los diputados nacionales de la República Argentina. Pero escuchá, no tiene medio... sí, son bastante parecidos. Pero no iba a decir que no tiene nada que ver uno con otro, pero pensándolo bien... Hay ciertos puntos. No son tan distintos. Hay ciertos puntos que los unen. Pero bueno, la particularidad de Álvaro González, diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, y Roberto Mirabella, el diputado nacional por la provincia de Santa Fe, dentro de los diputados con más abstenciones, que es ni el sí ni el no. O sea, para ser diputado y abstenerte... Me abstengo. Es como termina siendo un poquito muy cómodo. ¿Y después hiciste uno real? No. ¿Para ver cómo te fue? Para vos fue mejor. Yo dije, a ver, me quiero abstener absolutamente a todo. Quiero ir, cobrar el sueldo de diputado... ¿No hay opción de ausente? ¿No hay opción? No vi la opción de ausente. ¿Cómo ves esta votación ausente? Uy, bueno, ahí también. Ahí van a aparecer varios. Ahí sí, van a aparecer varios. Pero bueno, me abstuve, Juani. Nos vemos la semana que viene. Próximo miércoles. Ya con las elecciones de por medio. Sí. Ya vamos a saber dónde estamos, dónde estamos parados. ¿Qué pasa con este ISPA, querido Facu? ¿Qué Argentina vamos a encontrar hasta el próximo miércoles? Dale. Nos vemos la semana que viene. Chao. They are dying. All right, they're dying. 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 They are dying.